Actividad eléctrica cardíaca. Debemos decir que el ritmo cardíaco normal funciona a través de la generación y propagación de actividad eléctrica del corazón y que este es un proceso finamente sincronizado y regulado. En este proceso participan una variedad de macromoléculas especializadas, tales como canales iónicos, transportadores, receptores, etcétera, etcétera, lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son estos actores? Tenemos canales iónicos, bombas iónicas, transportadores, receptores a neurotransmisores y hormonas, vías de señalización asociadas, etcétera. Por estos actores los vamos a ver tanto en lo que es la actividad eléctrica cardíaca como la actividad contráctil. Así que vamos a pasar rápidamente mostrando este tipo de componentes. Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, el esquema de un intercambiador iónico, de un canal iónico, ¿no? de una bomba iónica. Aquí tenemos canales iónicos operados por voltaje. También vamos a ver que hay canales iónicos operados por ligando. Hay canales iónicos que conectan una célula cardíaca con otra, formando las sinapsis eléctricas, los conexones con sus conexinas, como se ve acá. Tenemos que destacar, por ejemplo, el canal de sodio operado por voltaje. Muy importante también el canal de calcio operado por voltaje, ya que va a participar en la regulación de fuerza y también contráctil, digamos, y también en la actividad eléctrica contráctil del corazón. Tenemos canales de potasio, en parte son los llamados canales retardados salientes que participan en la repolarización. Tenemos un intercambiador sodio-calcio, cuyo rol lo estudiaremos cuando veamos acoplamiento entre la excitación y la contracción del músculo cardíaco. Tenemos otros canales de potasio como el llamado rectificador entrante. Y por supuesto una serie de receptores asociados a proteína G que participa en la regulación de frecuencia y de fuerza por parte del corazón. Tenemos receptor beta-adrenérgico, por ejemplo. Vamos a hablar también de la modulación de conductancia iónica mediante un mecanismo de fosforilación dependiente de proteína G y de las proteinquinasas asociadas. Tenemos el receptor alfa-adrenérgico, en detalles lo veremos después. Aquí el receptor muscarínico, que ya lo hemos mencionado. Y ahora nos vamos a dedicar a hablar, para comenzar, de los potenciales de acción cardíacos. Entonces, estos potenciales de acción son distintos de acuerdo a diferentes tipos de células. Cumplen distintos roles, tienen distintas propiedades y los valores de estos potenciales también varían. Y su distribución a través de las células también va a depender un poco del rol que tienen cada una de estas células dentro de esta bomba cardíaca. Entonces en esta imagen podemos ver los perfiles de una serie de potenciales de acción cardíacos. Entonces tenemos acá a la izquierda varios factores que diferencian estos potenciales, que son estos, ¿no? Presencia o ausencia de automatismo, valor del potencial en la fase de diástole, llamamos entonces valor del potencial diastólico, estabilidad del potencial durante la fase de diástole, es decir, se mantiene plano, por ejemplo, o existe una depolarización. Y si hay depolarización, vamos a hablar de la inclinación de la fase de depolarización.
Vamos a ver también cuáles son las corrientes depolarizantes y repolarizantes en cada uno de este tipo de potenciales, dónde se localizan, etc. Entonces, en primer lugar, podemos distinguir los llamados potenciales lentos, que están en los nodos sinusal y auriculoventricular. Entonces, ustedes pueden ver la forma de este potencial, es redondeadito acá, y tiene un valor de potencial diastólico, ustedes pueden ver acá, en este caso, alrededor de más o menos 60 milivoltios. O sea, estos potenciales llamados lentos son justamente llamados lentos porque su velocidad de propagación es más lenta, ya que están presentes en células de pequeño tamaño, como son las células nodales del nodo SA y del nodo AB. Por otra parte tenemos los potenciales llamados rápidos, que son los que tienen este perfil, una fase de polarización rápida, fase cero, una estructura distinta entonces al potencial lento, como ustedes pueden ver, un potencial diastólico, en este caso este potencial, aquí está la fase diástole, sería la fase sístole. Entonces la fase diástole nos muestra un potencial diastólico estable, que podemos llamar potencial de reposo. Mientras que en el caso del potencial lento, vamos a ver que hay una tendencia a la depolarización en forma progresiva. Volvamos al potencial rápido. Ustedes ven que la duración de este potencial rápido es distinto, es más corta si estamos en las aurículas y es más largo si estamos en las de His o también en otras zonas del ventrículo, ¿no? Como la red periférica de Purkinje. En fin, son típicos todos estos potenciales de abrupta depolarización y de una estabilidad del potencial durante la fase diástole. Entonces, un aspecto importante de los potenciales de acción, todos en el corazón, es que la duración de ellos es variable y depende de la frecuencia cardíaca. Entonces, a mayor número de latidos por minuto, la duración de los distintos potenciales tiene que variar. En la práctica se reduce la duración de estos potenciales de acción para dejar justamente, para permitir un mayor número de latidos por minutos. Así que eso es importante entenderlo. La duración de los potenciales de acción en el corazón no es fija, sino que es variable y varía en forma inversamente proporcional a un aumento de frecuencia cardíaca. Hagamos una breve comparación entre la musculatura esquelética y la musculatura cardíaca. Recordemos que el músculo esquelético es capaz de generar una contracción sostenida, lo que podríamos llamar una contracción titánica o una suma de contracciones, y en el músculo cardíaco vamos a ver que eso no ocurre. Veamos entonces en el músculo esquelético qué es esto de la suma de contracciones y contracción titánica. Aquí vemos en este esquema una respuesta contráctil del músculo en la fase músculo esquelético de contracción y relajación, cuando se da un estímulo representado en este caso por una flecha, una sola flecha. Entonces, si se dan varios estímulos seguidos, aumenta el nivel de contracción. Entonces, a mayor frecuencia de estimulación, el grado de acortamiento del músculo esquelético aumenta y llegamos, por ejemplo, a una frecuencia más alta, a lo que se conoce como tétanos incompleto, en que hay un aumento progresivo de la contracción y las relajaciones entre estímulos es incompleta, obviamente. Si la frecuencia ahora es muy elevada, se obtiene esta contracción máxima y la máxima generación de fuerza en el fenómeno llamado tétanos completo. Entonces, esta es una característica
del músculo esquelético en cuanto a que la fuerza contráctil puede ser máxima cuando se le estimula con una máxima frecuencia. Ahora, ¿qué pasaría si el corazón pudiese tetanizarse? Habría entonces una falla de la bomba. Simplemente el corazón quedaría en contractura permanente, lo que sería contrario justamente a su rol de bombear sangre, es decir, de relajarse para llenarse en fase diástole y bombear durante la fase sístole. Así que el corazón debe estar protegido frente a un posible fenómeno de tetanización. Entonces, esto no ocurre. Así que el corazón no se tetaniza. ¿Cómo explicar esta diferencia entonces entre el músculo esquelético y el músculo cardíaco? Aquí a la izquierda vemos un potencial de acción que gatilla la contracción del músculo esquelético y ustedes ven que la respuesta mecánica está bastante alejada en su máximo del valor del potencial de acción. Entonces, aquí podría venir un segundo potencial de acción, ya que estamos nuevamente en un valor de potencial de reposo, y esto puede permitir que ocurra una contracción adicional del músculo esquelético, ¿no? Entonces, este potencial de acción que está acá, ¿no? Tiene también un periodo refractario, pero es un periodo refractario relativamente corto, de modo que en esta zona nuevamente ya el músculo está en condiciones de responder a un nuevo estímulo. Y esto permite entonces la suma de contracciones. Mientras que en el músculo cardíaco observamos, para empezar, que el potencial de acción, en este caso ventricular, como se ve acá, es muy largo. Observen ustedes la escala de valores acá. Estamos alrededor de los más de 200 milisegundos de duración de este potencial de acción en el corazón, comparado acá con este potencial de acción en el músculo, que en este caso sería algo de 4 milisegundos, más o menos, ¿no? Entonces, la duración del potencial de acción del músculo cardíaco es muy larga. Y la respuesta mecánica, como ustedes pueden ver acá, está en gran medida dentro del potencial de acción, dentro de la duración del potencial de acción cardíaco. Entonces, tiene un periodo refractario bastante prolongado del potencial cardíaco. Entonces, la pregunta es ¿por qué el potencial de acción cardíaco es tan largo comparado con el potencial de acción del músculo esquelético? Bueno, porque justamente es necesaria que la actividad contráctil del ventrículo sea suficientemente larga para producir el bombeo de sangre. Entonces, un potencial de acción de 4 milisegundos simplemente daría un pequeño temblor en el ventrículo y nada más, y no produciría bombeo de sangre. Por lo tanto, se requiere la contracción sostenida durante un tiempo prolongado, relativamente prolongado, para poder mover la masa de sangre fuera del ventrículo. Entonces, además, tenemos este periodo refractario absoluto que está descrito por esta flecha, que está aquí, ¿no? Que es bastante prolongado y que cubre la mayor parte de la respuesta mecánica del corazón. Y aquí tenemos un periodo refractario relativo bastante más pequeño. Entonces, estas características, tanto eléctricas como contráctiles, impiden que el corazón justamente haga una tetanización. Así que el largo periodo refractario impide el tétanos en el corazón, situación que es muy importante. Entonces, aquí a la derecha vemos esta animación, ¿no? Que nos muestra de alguna manera el tiempo necesario para que el corazón, las cámaras ventriculares en este caso, se contraigan con una intensidad y una duración lo suficiente para producir la eyección del volumen sistólico desde las cámaras ventriculares. Aquí a la izquierda vemos entonces la diferencia entre un potencial de acción, por ejemplo, en el nervio musculoesquelético y abajo en el músculo cardíaco. Ahora, ¿cómo se genera la actividad del corazón? Porque el músculo cardíaco se caracteriza
porque tiene una actividad propia, automática. Es decir, a diferencia del músculo esquelético que requiere de la activación de una alfa motoneurona, por ejemplo, en el músculo cardíaco la actividad eléctrica y contráctil es generada por el propio corazón. Entonces vamos a ver que, claro, el corazón sí puede modularse en cuanto a frecuencia y a fuerza contráctil, justamente asociado a las influencias del sistema nervioso autónomo. Pero la actividad propia eléctrica y contráctil del corazón es generada dentro del propio órgano. Veamos cómo esto ocurre. Entonces, la actividad eléctrica se genera en las células del marcapaso normal del corazón, que corresponde al nodo sinoatrial o sinoauricular. Entonces, ya habíamos dicho que este tipo de células trabajan con un potencial de acción llamado potencial lento, que se caracteriza por ser redondeado y por tener esta forma. Veamos entonces las características de este potencial. Aquí tenemos en la fase llamada 4, esto corresponde justamente a la fase previa al sístole. El sístole comienza aquí. Entonces podemos decir que hay una fase 4, que es una fase diastólica todavía, que es inestable, es decir, no es un potencial plano, sino que hay una depolarización progresiva en fase 4. Entonces, esta depolarización progresiva, que parte de en este caso, potencial diastólico máximo, como ustedes pueden ver acá, de 60 milivoltios negativo, en este esquema, hay una depolarización progresiva hacia el umbral de disparo. Entonces, cuando se llega a este umbral de disparo, se produce, vamos a ver, el ingreso de ion calcio, lo que va a dar origen entonces a este potencial de acción. Entonces tenemos aquí las curvas que muestran las corrientes iónicas durante este potencial. Entonces durante la fase 0 vamos a ver que ingresa calcio. Durante la fase 3, que es la fase de repolarización, sale potasio. Y vamos a ver que se vuelve a la fase 4. Y esto está relacionado entonces con este latido generado por el propio corazón. Veamos los mecanismos entonces de este potencial de acción lento. Decíamos entonces que estos potenciales lentos se generan en las células nodales y normalmente el marcapasos normal es el nodo sinoatrial o sinoauricular. Entonces, este es el marcapasos normal. Aquí podemos esperar que ocurra entonces este potencial que va a comandar la frecuencia cardíaca de todo el órgano. Entonces vamos a ver que el nodo atrioventricular, aunque tiene estos potenciales lentos, normalmente lo que hace es seguir el ritmo impuesto por el nodo SA y es parte entonces del sistema conductor que se especializa en la transmisión del potencial de acción dentro del corazón. Entonces, normalmente, insisto, a pesar de que el nodo AB tiene un potencial de acción lento, su frecuencia propia intrínseca es más baja que aquella del nodo SA. Por lo tanto, el nodo AB sigue la frecuencia impuesta por el marcapaso normal. Entonces veamos las características de este potencial lento en las células nodales. Entonces podemos decir primero que carece de un potencial de reposo. Es decir, aquí vemos que no hay un potencial plano, fase 4. No hay una línea plana, sino que hay una depolarización progresiva durante el diástole. Si llamamos a esta fase 4, o la podemos escribir como una fase de depolarización progresiva, ¿no? Y esto está también descrito acá. En la fase 4, entonces se muestra un potencial diastólico
cambiante o inestable con depolarización progresiva hacia el umbral de disparo. Todo esto se llama entonces fase 4. Y como no se puede definir un potencial estable durante la fase de diástole, se define un potencial diastólico máximo, que sería este punto que está acá, que alrededor de los menos 60 milivolts, pero puede cambiar también. Entonces la fase 4 lleva a la célula a un umbral de descarga o disparo que genera el potencial de acción. Ahí está indicando la flecha, entonces, el momento que se ha alcanzado este umbral de disparo. Y comienza la fase 0. Y durante esta fase 0 se produce ingreso de ion calcio a través de canales de calcio. Y después se pasa a una fase 3 que está, digamos que depende de la salida de iones potasio. Entonces la depolarización es por ingreso de calcio y la repolarización es por egreso o salida de ion potasio. Aquí están las imágenes entonces del potencial lento con sus fases 4, 0, 3, 4 y las conductancias o permeabilidades iónicas que ocurren durante estas fases. Entonces vamos a referirnos por ahora al aumento de calcio en la fase de 0, aumenta la conductancia o permeabilidad al calcio, calcio ingresa. Y en la fase 3 decíamos que aumenta la salida de potasio. Entonces su conductancia, recordemos que la conductancia es el recíproco de la resistencia, conductancia o permeabilidad aumenta durante la fase 3. Sale potasio y se repolariza el potencial en esta célula. Así que, como dice esta etiqueta, recordemos que las células nodales SA y AB trabajan con este potencial lento. Entonces nos falta explicar, obviamente, cómo se genera esta fase de depolarización progresiva en la fase 4, que es responsable justamente del automatismo mostrado por estas células. Aquí estamos en este esquema. La pregunta es, ¿qué ocurre durante esta fase 4? Que justamente mueve este potencial hacia el umbral de disparo. Veamos entonces, ¿qué ocurre acá? Primero que nada, tenemos que decir que hay una disminución de la salida de potasio. Entonces, cuando hay una disminución de la salida de potasio, que normalmente el potasio está saliendo desde el intracelular hacia el extracelular, se produce una depolarización. Reducción entonces de la salida de potasio. Después tenemos que decir que aumenta el ingreso de ion sodio, que aparece en esta flecha roja acá. Y aquí aparece esta letra IF, estas letras IF que corresponden a la corriente llamada funny current o corriente divertida, que es la principal corriente marcapasos. Y hay que decir que también durante esta fase 4 ocurre el ingreso de ion calcio. Así que estos tres fenómenos van a participar en esta fase, dándole principal importancia entonces al efecto que tiene el ingreso de sodio a través de un canal que vamos a ver a continuación y que da origen a esta corriente de sodio, que es la corriente llamada corriente divertida. Así que funny viene de la F, ¿no? Divertido. Y se le puso este nombre porque particularmente es un canal iónico que se abre por hiperpolarización. Lo normal es que los canales se abran por depolarización, los casos de los canales de sodio, por ejemplo, típicos del músculo y del nervio, ¿no? En este caso el canal se abre por hiperpolarización, entonces esto les pareció divertido a los investigadores, ¿no? Así que por eso le pusieron corriente divertida. Entonces vamos a ver los mecanismos que justamente permiten
el aumento de esta corriente divertida que produce la depolarización o participa en la depolarización progresiva en esta fase 4. Entonces, ¿qué participa estos canales HCN? Y es muy importante la formación de AMP cíclico en esta célula, como veremos a continuación. Entonces, esta es la corriente divertida, o funny current. Entonces, es una corriente entrante transportada por sodio, ingresa por estos canales principalmente del tipo HCN4, que se abren por repolarización y por hiperpolarización. Y un aviso farmacológico, entonces esta corriente puede ser bloqueada por este fármaco que es la ivabradina, que disminuye selectivamente la frecuencia cardíaca, pero no la fuerza contráctil del corazón. Más adelante se va a entender bien esto. Así que pasamos nuestro aviso farmacológico, que con este medicamento, la ivabradina, se puede reducir la frecuencia cardíaca y se puede usar, por ejemplo, en tratamiento de pacientes que tengan angina y que es importante que su frecuencia cardíaca no aumente más allá de un cierto límite. ¿Qué significa HCN entonces? Significa que es un canal iónico operado por nucleótidos cíclicos y que está operado por, digamos, y se abre por hiperpolarización. Entonces, estos canales HCN son importantes en el corazón, pero también aparecen en otras zonas del organismo. Particularmente, entonces, nos va a importar el HCN4, pero hay otros canales de este tipo del propio corazón. Entonces, esta es una diapositiva resumen de lo que está ocurriendo en la fase 4 y cómo se llega entonces al umbral de disparo. Ok, hablemos un poquito de los canales HCN4. Este es un canal, la representación de un canal iónico, HCN4, que es sensible al AMP cíclico. Entonces, este es un canal que tiene varios segmentos de transmembrana y tiene también una zona de un poro que deja ingresar el ion sodio cuando se abre. Entonces, vemos que aquí dentro en un residuo intracelular de este canal, se encuentra una zona que es capaz de ligar el AMP cíclico. Y esto va a afectar la permeabilidad, la capacidad de ingreso del ion sodio a través de este canal. Entonces, volvamos a las propiedades de este canal HCN4. Se abre por repolarización y por hiperpolarización cuando el potencial de fase 3 llega a un valor entre los menos 50 y menos 60 milivoltios. ¿Qué más? Aumenta su conductancia por la presencia de AMP cíclico, cuyos niveles van a depender entonces de las catecolaminas circulantes y de la estimulación de receptores beta. O sea, me refiero a norepinefrina y epinefrina, que van a ser capaces de aumentar los niveles de AMP cíclico dentro de esta célula. De modo que ya sabemos que la estimulación del corazón, particularmente en estas células automáticas, si aumentan los valores, los niveles de AMP cíclico, van a abrir la conducta al canal y van a producir aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Que si disminuye los niveles de AMP cíclico, por ejemplo, por estimulación del receptor muscarínico, que depende de la activación parasimpática, se va a reducir la frecuencia cardíaca. Así que ya estamos viendo en parte los mecanismos que pueden controlar la frecuencia del marcapasos normal del corazón. Veamos la siguiente animación. Entonces, este es el potencial lento. Aquí vemos fase 4, depolarización progresiva, descarga del potencial de acción, ¿no? En este caso, la fase en rojo acá depende del ingreso de
calcio y la fase azul de la salida de potasio. Y acá volvemos entonces al potencial diastólico máximo y mostramos la depolarización progresiva de este potencial hacia el punto de disparo. Y eso lo podemos ver aquí nuevamente. Fase 4, umbral, ingreso de calcio, depolarización, fase 0, repolarización por salida de potasio. Y en este punto estamos mostrando ya la apertura de los canales HCN que se habían cerrado por la depolarización, ¿no? Cuando hay una depolarización de la membrana acá, el canal se cierra y se abre nuevamente cuando se vuelve a potencial diastólico máximo. Así que nuevamente comienza el ciclo. La siguiente animación es bastante explicativa, ya que nos va mostrando qué ocurre con los canales en cada punto de la evolución de este potencial de acción. Entonces, a ver, quitamos entra calcio, ¿no? Y los colores van apareciendo acá. Sale potasio, ¿sí? Y en azul comienza entonces el ingreso de sodio a través de los canales HCN. Aquí tienen una animación bastante didáctica de lo que está ocurriendo en las células nodales, las células marcapasos. Ahora el corazón está inervado, como decíamos, por el sistema autonómico en su división parasimpática, que es la izquierda, vago, y la división simpática, que es la derecha. Entonces el corazón, por ejemplo, si lo sacáramos del tórax y pudiéramos medir su frecuencia propia o intrínseca, colocándolo, por supuesto, en una solución tibia y oxigenada con los metabolitos necesarios para que funcione, nos daría que tiene una frecuencia intrínseca que varía entre los 100 y los 110 latidos por minuto. Entonces el corazón fuera del tórax, ¿no? Fuera de sus inervaciones simpáticas o parasimpáticas. Sería entonces la frecuencia propia o intrínseca del corazón. Entonces, normalmente, claro, la frecuencia cardíaca de cada uno de nosotros cuando estamos en reposo es inferior a 100 latidos por minuto. Así que esto indica que hay algún grado de influencia vagal o freno vagal que nos da una frecuencia de reposo que puede variar entre los 60 y los 100 latidos, ¿no? Veamos entonces lo que puede ocurrir acá con si aumenta el tono vagal o si aumenta el tono simpático. Ustedes ven que hay una cierta superposición de funciones que van a afectar entonces la frecuencia cardíaca que mostremos en cualquier momento. Veamos el sistema parasimpático, ¿qué es lo que libera? Libera acetilcolina. El sistema simpático libera norepinefrina. ¿Sobre qué receptores actúan estos mensajeros químicos o neurotransmisores? La acetilcolina actúa sobre el receptor muscarínico de tipo 2 del corazón, mientras que la norepinefrina actúa sobre receptores beta. ¿Qué es lo que hacen estos receptores? Bueno, ambos trabajan asociados a proteína G. El receptor muscarínico activa la proteína GI. El receptor beta activa la proteína GS. ¿Cuáles son las consecuencias de la activación de estas proteínas G? En el caso del vago, inhibe la adenililciclasa. En el caso del simpático, aumenta la actividad de la adenililciclasa. Por lo tanto, esto se va a reflejar en cambios en los niveles de AMP cíclico. Así que la activación parasimpática va a reducir los niveles de AMP cíclico. Y esto va a afectar entonces justamente a los canales HCN. Lo mismo ocurre, pero en sentido inverso, ¿no? En el caso del simpático, que va a aumentar los niveles de AMP cíclico
Y en ambas situaciones vamos a obtener variaciones en la frecuencia cardíaca. ¿Y esto a qué se debe? A variaciones de la corriente divertida. Entonces, en el parasimpático, su activación produce una disminución de la corriente divertida, es decir, ingresa menos sodio, menos depolarización. Por lo tanto, disminuye la frecuencia cardíaca, mientras que lo contrario ocurre con la activación simpática. Aumenta los niveles de AMP cíclico, aumenta la conductancia del canal HCN, y el efecto final, ¿cuál va a ser? Entonces, activación parasimpática, disminuye la frecuencia cardíaca, activación simpática aumenta la frecuencia cardíaca. Eso entonces explica los efectos del control autonómico sobre la frecuencia cardíaca. Entonces, en el nodo SA, las acciones autonómicas van a normalmente a afectar, como decíamos, el ritmo de este marcapaso ritmo sinusal. Por otra parte, los efectos autonómicos a nivel del nodo AB pueden afectar la velocidad de conducción del potencial de acción al ingreso de las cámaras ventriculares. Veamos ahora qué ocurre con la acetilcolina cuando se libera y cuáles son sus efectos, en este caso, en las células automáticas. Así que tenemos en este esquema acetilcolina, se va a unir a un receptor M2 acá, que trabaja con esta proteína GI, ¿no?, que va a disminuir la actividad de la adenilciclasa, pero además las subunidades beta-gamma, vamos a ver que aumentan la permeabilidad al potasio. Y esto hace que salga potasio. Por lo tanto, vamos a tener dos efectos acá. Disminución de los niveles de AMP cíclico por activación M2 acá, y también hiperpolarización por aumento de la salida de potasio. Y estos efectos de la acetilcolina entonces se describen en esta imagen. Sobre potencial lento, entonces, ¿qué podemos ver acá? Si partimos con una curva control, que sería esta, ¿no? Condiciones normales de prepotencial o fase 4, la acción de la activación del parasimpático libera acetilcolina, lo que hace es disminuir la inclinación de esta fase 4, por lo tanto baja la frecuencia cardíaca por ese efecto, ¿no? Pero además, ¿qué es lo que hace la acetilcolina? Ya decíamos que produce hiperpolarización por aumento de la salida de potasio, y también afecta el umbral de disparo. Ustedes pueden ver acá que en estas líneas punteadas nos muestra el umbral de disparo, que va a ser entonces, va a aumentar el umbral, lo que va a hacer más difícil la descarga del potencial de acción, y también va a haber una hiperpolarización que va a tomar más tiempo, en este caso, del prepotencial o fase 4 en llegar al umbral de disparo. Así que todas estas acciones son las que produce la acetilcolina sobre el potencial lento. Y nuevamente tenemos acá un esquema de la topología del canal HCN4 con sus segmentos transmembrana y la zona del poro y su dominio intracelular, que es ligado por el AMP cíclico y que regula el ingreso de la corriente de marcapaso, ¿no?, a través de este poro. Entonces ahí tenemos el sitio donde se une el AMP cíclico. Ahí está el ingreso de sodio. A mayor nivel de AMP cíclico, mayor ingreso de sodio, mayor corriente divertida, mayor frecuencia cardíaca. Ahora les quiero contar que en un ciudadano japonés, aquí está la referencia, ¿no?, se encontró lo siguiente, que tenía un defecto en realidad, en
en sus canales HCN4, que le faltaba justamente el dominio intracelular a este japonés para poder modular la conductancia del canal HCN4. Entonces hemos dibujado acá, hemos puesto esta imagen, y ustedes ven que aquí falta justamente la zona que debe recibir el AMP cíclico. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que con esta falta de este terminal que liga normalmente el AMP cíclico, la activación, por ejemplo, beta, va a ser incapaz de producir un aumento de la corriente divertida, va a impedir entonces que aumente la frecuencia cardíaca por activación simpática. ¿Cómo se define esto entonces? Para este japonesito, que este canal HCN4 mutante truncado, ¿no?, le va a impedir que aumente la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, se le llama a esto, tenemos acá, una insuficiencia o incompetencia cronotrópica. Es decir, este individuo es incapaz de aumentar su frecuencia cardíaca frente a una demanda, por ejemplo, de ejercicio o una demanda metabólica en general. Aquí vemos entonces los efectos normales de la estimulación simpática. Ustedes ven que en línea continua el control, y si activamos el simpático, los potenciales de acción tienden a aumentar en frecuencia, lo que hace que aparezcan acá más cercanos. Entonces, estimulación simpática. Por otra parte, la estimulación vagal o parasimpática, ya hemos visto que por activación de la proteína GI disminuyen los niveles de AMP cíclico, en parte, ¿verdad? Y esto va a reducir la frecuencia cardíaca por reducción de la corriente divertida y también por los efectos que tiene la acetilcolina sobre el potencial eléctrico lento. En esta imagen vemos justamente los efectos que tiene las acciones justamente de acetilcolina en rojo. Aquí tenemos medio esta curva control. Y acá en azul tenemos lo que ocurre con una catecolamina pariente de la epinefrina, que es el isoproterenol. Entonces, básicamente tenemos en azul los efectos de la estimulación de un agonista beta y en rojo los efectos de la activación por acetilcolina. Aumento de frecuencia en el primer caso, reducción de frecuencia en el segundo. Veamos entonces las corrientes que ocurren en el potencial de acción rápido. Esta es la diferencia entonces del potencial lento. Se caracteriza por tener varias fases y presentar, por ejemplo, un potencial diastólico estable, fase 4, una abrupta depolarización en fase 0, y estas otras fases que son características y que vamos a explicar a continuación. Potencial de acción rápido entonces muestra un potencial diastólico estable cercano a los menos 90 milivolts. Sus canales de sodio son distintos al canal de la corriente divertida, entonces son canales NAV 1.5 y corresponden al gen SCN5A. Y responden a la depolarización generada por el marcapaso SA y transmitido por el sistema conductor del corazón. Entonces veamos las corrientes que ocurren acá. Fase 0. Se produce entonces una apertura rápida de la conducción de los canales de sodio, por lo tanto ingresa sodio como se ve acá. Fase 0 entonces ingresa sodio en forma rápida. Se produce la depolarización y este ingreso se frena rápidamente y por el fenómeno llamado de inactivación del canal de sodio. Y aparece entonces aquí en flecha verde la inactivación del canal de sodio y la apertura en fase 1 de un canal de potasio, que es una corriente transiente corta, que nos puede llevar entonces el potencial de acción a la fase 2,
que está muy cerca del cero o fase isopotencial. Entonces, ¿qué ocurre con esta salida de potasio? Nos lleva a una situación en la fase 2 que es tremendamente importante porque es en esta fase cuando ingresa ion calcio. Y este ion calcio está justamente muy involucrado en la generación de fuerza contráctil en el corazón. Entonces, durante la fase 2 es cuando el ventrículo propiamente tal se va a contraer y va a generar la fuerza que mueve el volumen sistólico hacia el exterior de las cámaras ventriculares. Entonces, este ingreso de calcio ocurre a través de los llamados canales L, canales de calcio operados por voltaje, modulados también por fosforilación y que son responsables de la generación de fuerza y de la duración de la fase de contracción ventricular. Entonces, durante la fase 2 hay que indicar que ocurren simultáneamente, está ocurriendo ingreso de calcio y egreso de potasio, porque aquí también el potasio va a salir y va a tender a producir la repolarización. Pero ¿qué nos interesa? Nos interesa mantener una situación de depolarización en fase 2 que sea prolongada, porque eso va a permitir justamente el desarrollo de fuerza o tensión en las cámaras ventriculares. Entonces, esta es la situación en fase 2 que es muy importante, que se mantenga depolarizado el ventrículo durante un tiempo suficiente para generar la fuerza contráctil. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que coexisten durante cierto tiempo el ingreso de calcio y la salida de potasio. Se mantiene este equilibrio y se mantiene el nivel de potencial cercano al cero. Así zona de isopotencial en el electrocardiograma. Entonces, ¿qué es lo que hace este calcio que ingresa durante la fase 2? Vamos a ver que tiene un efecto muy importante. Porque este calcio que ingresa a través de estos canales L durante la fase 2 también dispara la salida de calcio que está almacenado dentro del corazón. Y está almacenado ¿dónde? En el retículo sarcoplásmico. Y este fenómeno se conoce como liberación de calcio inducida por calcio, que es típica en el músculo cardíaco. Así que este calcio que está ingresando durante la fase 2 tiene este rol de señalizar, entonces, y de permitir la salida de calcio desde el retículo sarcoplásmico hacia las proteínas contráctiles. Así que el calcio que ingresa en esta fase también tiene el rol de reponer, de facilitar el almacenamiento de calcio en el retículo sarcoplásmico. Bien, entonces aquí tenemos la fase de repolarización ahora que empieza a ocurrir cuando disminuye el ingreso de calcio en la fase 2 y predomina la salida de potasio en la fase 3. Ya ingresamos entonces en la fase de repolarización. Y aquí actúan varios tipos de canales de potasio. Parte de ellos se denominan rectificadores salientes. Por ahora los vamos a dejar así con ese nombre. Y aquí están las distintas corrientes que estábamos hablando, ¿no? Fase 0, ingreso de sodio. Fase 1, salida de potasio, cortito. Fase 2, cuando coexisten el ingreso de calcio y la salida de potasio. Fase 3, cuando predominan las corrientes salientes de potasio y vuelta a la fase 4, que es obviamente una fase de estabilidad en este tipo de potencial. De modo que aquí podemos decir que hay un potencial diastólico estable. Además de los rectificadores salientes, aquí participa otro canal de potasio que se llama rectificador entrante. Por ahora vamos a dejar indicado nomás que todos estos canales de potasio que están acá participan en la repolarización de este potencial. Entonces aquí tenemos una tabla de corrientes, canales, el tipo de control, aquí están sujetos estos
estos canales y lo que ocurre, cuál es el rol funcional de estos tipos de corrientes. Entonces podemos empezar por decir que la corriente entrante de sodio, INA, ¿no? Es una corriente rápida de ingreso, el potencial rápido, es controlado por voltaje, y aquí está la explicación, da cuenta de la fase 0. La ITO es Transient Outward, que es la corriente saliente en la fase 1, también es controlado por voltaje, y contribuye entonces a la llegada del potencial a la fase 2, ¿no? Perdón, a través de la fase 1, ¿cierto? La fase 1. La corriente de calcio, que es un canal de calcio, ¿no? Que modula justamente el ingreso del calcio que permite la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico y es controlada por voltaje y cuya permeabilidad también puede ser modulada por fosforilación, como veremos después. Tenemos las corrientes en general de potasio salientes, que son a través de los rectificadores retardados salientes, controlados por voltaje, y son responsables en general de la fase 3. Y hay otros canales más, ¿no? Vemos canal de potasio dependiente de ATP, que es operado por ligando y que va a participar en la protección del miocardio en caso de que haya un problema en el aporte de oxígeno. No voy a entrar en mayor análisis en este momento. Y también tenemos que indicar la existencia de este canal de potasio, que ya lo mencionamos, ¿no? Operado por acetilcolina, un canal operado por ligando, entonces, que tiene que ver con la hiperpolarización inducida por este transmisor. Y también la corriente divertida, de la cual ya hemos mencionado, que tiene un control doble acá, por voltaje y por ligando, en este caso ligando intracelular, que es el AMP cíclico. Bien, aquí tenemos un resumen de lo que es el potencial de acción rápido. Lo voy a mostrar nomás, solamente. Corriente calcio, las corrientes salientes. Y los canales que participan en cada una de estas fases. Estos son detalles que no necesariamente requiere que se los sepan de memoria, sino que entender nomás que hay canales de potasio de distinto tipo que participan en la repolarización. Entonces tenemos algunos que conducen corriente más rápida, IKR, corriente más lenta, IKS, y la corriente IK ultra rápida que aparece en los canales que están presentes en los atrios, en las aurículas. Y están descritos los distintos tipos de canales. No es necesario que los aprendan, obviamente, sino que tienen una idea que hay canales que tienen una cinética más rápida y una cinética más lenta en las cámaras cardíacas. Brevemente vamos a conversar entonces sobre el sistema excitoconductor. Decíamos entonces que el corazón presenta esta actividad eléctrica y contráctil autónoma. Y esto nos ilustra, por ejemplo, un cardiomiocito aislado que presenta esta justamente actividad intrínseca propia. Esta imagen nos muestra el nodo SA, sino auricular o sino atrial, que es el marcapaso normal, el nodo AB, que es parte del sistema excitoconductor. Vamos a ver que esta es la puerta de entrada del potencial de acción hacia las cámaras ventriculares. También entonces nos muestra el haz de His y las ramas de la red periférica de Purkinje. Veamos entonces de qué se trata este sistema excitoconductor. Para empezar, hay que decir que todas estas células que pertenecen a este sistema son células musculares especializadas del corazón.
Entonces, habitualmente estas células, este conjunto de células de este sistema, dice que aproximadamente corresponden al 1% de las células musculares presentes en el corazón. Y tienen esta actividad autorrítmica. Entonces, el nodo sinoatrial, hemos visto que va a generar su actividad eléctrica, que va a llegar al nodo SA, atrioventricular, y este se va a transmitir, como veremos después, hacia las zonas más distales del sistema, como es el haz de His, y esto va a seguir hacia la red más, digamos, distal, la red periférica de Purkinje. Ahora, si nosotros pudiéramos extraer células de cada uno de estos sectores y estudiar sus frecuencias intrínsecas o propias, es decir, las que darían en forma espontánea cuando están separados del corazón, nos darían estos valores aproximados que se ven acá. Nodo SA, frecuencia intrínseca alrededor de los 75 latidos por minuto. Nodo SA, perdón, AB, una frecuencia más baja de 40 a 60, todo esto puede variar un poco. Tenemos otros valores acá, por ejemplo, para el sistema de Purkinje, 30 latidos por minuto como frecuencia intrínseca. Entonces hay que entender que estos valores normalmente no se ven, porque todo este sistema va a funcionar a través de la frecuencia impuesta por el marcapaso normal. Entonces estamos diciendo que estas son frecuencias que se dan cuando se pueden separar, extraer estas células de la cámara cardíaca. Entonces, estas células son capaces en algunos casos, ¿no?, de manifestar un automatismo propio. Eso puede dar, por ejemplo, origen a arritmias o en algunos casos incluso pueden salvar al individuo. Por ejemplo, si hay una falla en el nodo SA, el corazón puede entrar en paro, entonces de repente el nodo AB es capaz de generar un ritmo más lento que puede entonces producir un volumen minuto menor, pero que puede salvar a la persona, ¿no? Entonces, el concepto acá es que normalmente el corazón va a seguir la frecuencia impuesta por el nodo SA y los otros componentes del sistema excitoconductor siguen normalmente el ritmo impuesto por ese tejido y que en algunos casos pueden dar origen a potenciales de acción extrasístoles, por ejemplo. Entonces, en azul vemos acá los distintos tipos de células cardíacas, ¿no?, los distintos componentes. Entonces tenemos en azul los componentes del sistema excitoconductor, como hemos visto, son las células nodales que trabajan con potencial lento, y tenemos las células conductoras que trabajan más bien con un potencial rápido dentro de las cámaras ventriculares. Y tenemos también las células llamadas contráctiles, propiamente tales, que van a ser aquellas que generan la tensión dentro de las cámaras ventriculares. Ahora, desde el punto de vista funcional, podemos distinguir dos categorías acá, ¿no?, que son los llamados sincicios funcionales. ¿Qué significa esto de sincicio? Sincicio funcional significa, para nuestro caso, que las cámaras estas, ya sean los atrios o los ventrículos, funcionan como una sola unidad. Entonces se van a contraer los atrios en forma sincrónica y hablamos del sincicio auricular, por ejemplo. O se van a contraer los ventrículos y hablamos de sincicio ventricular. Quiere decir entonces que se contraen y se relajan en forma sincronizada, en forma separada, el sincicio atrial o auricular del sincicio ventricular. Entonces, la actividad eléctrica, como decíamos, se genera en estas células del nodo SA
Y este potencial lento va a estimular las células que están conectadas con este nodo, y el potencial de acción se va a comenzar a transmitir por contacto a través de los conexones, a través de estas sinapsis eléctricas hacia las cámaras ventriculares y posteriormente, perdón, auriculares y posteriormente hacia las cámaras ventriculares. Entonces aquí tenemos un esquema que nos muestra la actividad del nodo SA y su transmisión progresiva hacia los tejidos que rodean al nodo SA. Estas son las sinapsis eléctricas que permiten que el potencial de acción se transmita de célula en célula cardíaca a través de los canales estos intercelulares. Así que estos canales existen a través de, digamos, de estas juntas estrechas y permiten acoplar eléctricamente células vecinas. Esta imagen ilustra este concepto. Incluso entonces algunas moléculas de pequeño tamaño son capaces de atravesar estos canales iónicos que son estos conexones. Esta imagen nos muestra la propagación, en este caso, de los potenciales de acción a través de estas sinapsis eléctricas, y se produce entonces una onda que se propaga a través de estas células. Entonces, en el corazón muestra distintos tipos de conexinas que permiten esta propagación de señales a través de las células musculares. Tenemos aquí las CX40, CX43, en fin, que son importantes en algunas patologías cardiovasculares, que por ahora no vamos a analizar. Lo otro importante de entender acá es que dentro de las cámaras, tanto auriculares como ventriculares, existen estas vías de conducción preferenciales que garantizan, que aseguran que el potencial de acción se propague a través de estos sistemas, de estas cámaras. Entonces, estas vías de propagación preferencial tienen un diámetro mayor que las células contráctiles corrientes. Así que vemos varios haces, ¿no?, que ustedes pueden ver acá que emergen, se conectan al nodo SA y que transmiten el potencial de acción hacia ambas cámaras ventriculares. Estos son los haces de conducción preferencial localizados en el atrio. Y esto asegura entonces de que el potencial de acción generado en el nodo SA llegue, en este caso a la aurícula izquierda, y llegue también a la zona donde ingresa el potencial de acción a las cámaras ventriculares, que es el nodo aurículo ventricular. Entonces, la puerta normal de entrada del potencial de acción hacia las cámaras ventriculares es a través del nodo AV. Y el potencial de acción entonces tiene su llegada garantizada a través de estos haces de conducción preferencial que se observan en este caso en la aurícula derecha. Esto hace entonces que inicialmente, vamos a ver, se contraen primero los atrios, las aurículas, y estas ayudan al llene ventricular al final de la fase de diástole. Ahora, si vemos la velocidad de propagación del potencial de acción dentro del corazón, vemos que hay distintas velocidades. Por ejemplo, aquí tenemos la descarga del nodo SA, marcapaso normal, y la velocidad de propagación del potencial de acción dentro de las cámaras auriculares. Aquí se ven, ¿no?, descritas en un valor de 0.5 metros por segundo. Entonces, asociada a este potencial de acción, va a ocurrir la contracción de las cámaras auriculares. Después, cuando llega este potencial de acción ahora al lugar de entrada, a la puerta de ingreso de la actividad eléctrica hacia las cámaras ventriculares, vemos que se produce un retardo
o retraso nodal. Y podemos ver aquí que la velocidad de conducción en esta zona, en el nodo AB, bajó de 0.5 metros por segundo a 0.05 metros por segundo. Entonces, este retraso se le conoce como retardo nodal atrioventricular. Retardo nodal AB. Posteriormente de este retardo, ustedes pueden ver acá que vuelve a aumentar la velocidad de conducción, que aparece 2 metros por segundo. Seguimos por este sistema de conducción, las de Higgs y la red periférica de Purkinje, y vemos cómo la fuerza, digamos, la velocidad de transmisión sigue en 2 metros por segundo y posteriormente tiende a alcanzar valores como los 4 metros por segundo, y en otras zonas del músculo propiamente tal contráctil se produce a 0,5 metros por segundo. ¿Qué debemos rescatar acá? Quiero hacer énfasis sobre este retardo nodal atrioventricular. ¿Por qué existe? ¿Por qué es importante este retardo nodal AB? Bueno, porque permite que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. O si ustedes quieren, que los ventrículos se contraigan después de las aurículas. Entonces, cuando las aurículas se contraen, está abierta todavía, están abiertas las válvulas atrioventriculares y permiten que las aurículas, al contraerse, ayuden al llene ventricular al final de la fase de llene ventricular. Entonces, si no existiese este retardo nodal atrioventricular, las aurículas no tendrían justamente este rol de ayuda al llene ventricular al final de la fase de diástole. Así que es muy importante que se mantenga este retraso o retardo nodal AB. Bueno, entonces hemos visto que las distintas células tienen potenciales de acción con una digamos, estructura distinta, con distintas fases, distintas formas, y el número de células que contienen estos tipos de potenciales o que funcionan con esos tipos de potenciales son también variables y se activan en secuencia. Entonces aquí tenemos primero, se activan las, digamos, células del nodo SA, que son pequeñitas, son pocas, digamos, y son pequeñas. Y obviamente que estimulan la contracción de las fibras auriculares. Y después aparece también otro potencial lento acá, como ustedes pueden ver aquí, que corresponden a las células nodales. Todas las células nodales son, desde el punto de vista de número, pequeñas en relación con las células contráctiles. Entonces hay una secuencia de potenciales de distintas estructuras, ¿no es cierto?, distintas formas, a lo largo del ciclo cardíaco. Entonces, el mayor número de células cardíacas trabajan con potencial de acción rápido. Y se produce esta secuencia de activación progresiva de potenciales de acción de distinta forma a lo largo del ciclo cardíaco. Y esto da entonces como resultado, si uno pone electrodos, por ejemplo, en las extremidades, y da origen a este complejo eléctrico que se llama el electrocardiograma. Entonces, el electrocardiograma es la resultante de la expresión de los dipolos eléctricos que ocurren en el músculo cardíaco en la superficie del cuerpo. Entonces, desde el punto de vista eléctrico es complejo de analizar, pero ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros? Tenemos que saber que este complejo del electrocardiograma nos sirve para destacar las fases eléctricas y contráctiles del corazón. Entonces, esta imagen nos muestra justamente, acá por ejemplo en azul, ¿verdad?, potencial lento del nodo SA. En verde, potencial rápido auricular. En este color, que parece terracota, no sé cómo se llamará,
sería el potencial de acción lento del nodo AB, y el resto son potenciales de acción rápida que se van apareciendo en secuencia. Potenciales rápidos. Entonces, si uno hace el análisis de suma algebraica, si ustedes quieren, y vectorial, en la superficie del cuerpo, aparece este complejo llamado complejo del electrocardiograma. Entonces, para fines prácticos, tenemos que entender qué es lo que hace cada una de estas ondas, con qué se relaciona. Entonces, aquí vemos la forma de este complejo QRST, que se relaciona con el inicio del sístole ventricular. Entonces, aquí vemos que si sumamos algebraicamente una zona del ventrículo, en este caso la sumatoria de los potenciales de acción rápido del ventrículo derecho, menos la sumatoria de los potenciales de acción del ventrículo izquierdo, obtenemos esta diferencia que da origen a este complejo QRS y esta onda T. Bueno, no es muy buena la explicación, pero es lo mejorcito que hay. Entonces, ¿qué es lo que nos indica ahora cada una de estas ondas? Eso es lo que tenemos que revisar. Entonces, en el electrocardiograma podemos distinguir la onda P, el complejo QRS y la onda T. Eso sería lo más habitual que uno ve. Entonces, ¿qué nos marca cada una de estas ondas? La onda P nos señala el sístole atrial o auricular. Esta es la onda P. El intervalo entre la onda P, el inicio de la onda P, y la onda Q, que se llama intervalo PR o PQ, incluye la depolarización de ambas aurículas y la propagación del estímulo a través del nodo AB y del sistema de conducción, digamos, hasta el inicio de la contracción ventricular. Entonces, ahora el complejo QRS indica el inicio del sístole ventricular. Y la onda T se relaciona con el término de del sístole ventricular. Entonces, de esta manera, podemos decir que la fase de eyección, o sea, se relaciona justamente con el intervalo QT. Entonces, el sístole eléctrico se define como el intervalo QT. La diferencia en tiempo, entonces, entre la onda Q y la onda T. De esta manera, entonces, podemos tener en el electrocardiograma una descripción de las fases mecánicas del corazón. Onda P, sístole atrial, complejo QRS, inicio del sístole ventricular, onda T, repolarización ventricular. Segmento QT, duración del sístole eléctrico ventricular. Bien, vamos a parar la grabación entonces.